Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, soy Rafael Mendías, gerente y tesorero del Cluster Andaluz del Hidrógeno. Y bueno, antes bueno, primero bienvenidos a otro de los webinars que realizamos en el Cluster Andaluz del Hidrógeno. Antes de empezar, por favor, cerrar los micros y las cámaras para que vaya más fluida la comunicación, y también comunicaros que este webinar será grabado. También, por favor, las preguntas y las dudas, ponerlas todas a través del chat y al final serán respondidas. Vale, bueno, en esta ocasión tenemos como ponente a Francisco Montalbán, que yo creo que todo el mundo lo conocéis. Pero bueno, para quien no lo conozca, es director general de Clantech, que es una ingeniería dedicada al desarrollo de proyectos de hidrógeno y también proyectos industriales, y es el presidente del Cluster Andaluz del Hidrógeno. Hoy nos vienes a hablar, Francisco, del transporte de hidrógeno por tubería. Pues nada, todo tuyo. Yo creo que no se me olvida nada. Estupendo, Rafa. Buenas tardes a todas, a todos. Encantado de veros de nuevo por aquí. Gracias por vuestro interés. Bienvenidos. Y bueno, voy a hablaros de alguna alternativa al transporte de hidrógeno fuera de lo que es el acero tradicional. Voy a compartir pantalla y espero que todos podáis verlo. Paco, no se te escucha. Estás muteado, se te ha muteado. Se ve la pantalla, pero no se te escucha. Está silenciado el micrófono. Vale. Disculpad, no sé qué ha pasado. He tocado la tecla que no debía. Entonces, vuelvo a hacer. Compartir. Espero que ahora veis, ¿no? Y me escucháis. Pero se te mutea. Se mutea el micro, Paco. Se ve pero no te escuchamos. Y ahora se me ve. Ahora sí, ¿no? Ahora se ve y se te escucha, sí. Fantástico, bueno. Pero espérate que se está muteando esto. De Paco, no se te escucha. Dame un segundo, no sé qué está pasando. Dame un segundito. Discúlpame. Ahora sí. Y a ver. ¿Me seguís escuchando? ¿Me escucháis? Sí, Perfecto. se escucha, sí. Te escuchamos, Paco. ¿Me veis? Perfecto. Venga. Pues bueno, lo que digo. Voy a hablar hoy de una forma diferente de transporte por tubería de hidrógeno, diferente a lo que actualmente se ha usado hasta hoy en el transporte de gases, que es el acero. Con el objetivo de buscar alternativas, primero, de menor coste en CAPEX y en OPEX, y que no se vea afectado por aquellos fenómenos de fragilización que todos conocemos y que el hidrógeno tiene como resultado del contacto con el acero en general. Entonces, cuando hablemos de transporte a medias o largas distancias, pues hay que ver un poco qué alternativas tenemos al acero, al camión o al transporte en general. Como contexto, haciendo un poco de análisis de la capacidad de energía que transportas cuando utilizas lo que hoy conocemos y centrándonos en el hidrógeno, queriendo tener éxito en esta transición que estamos involucrados, que es
abandonar los combustibles fósiles para acoger el hidrógeno y otros muchos elementos y derivados del hidrógeno como alternativa, me voy a poner en el caso drástico, sin ser lo único que debemos mirar en esta transición. Pero sí que es verdad que cuando ves cuántos litros de diésel o gasolina lleva un camión a una gasolinera, pues ves que un camión lleva 40.000 litros de combustible, sea gasolina o diésel, y siendo gasolina y teniendo en cuenta el poder calorífico inferior, nos vamos a que en ese transporte de 40.000 litros estamos transportando pues, una cantidad importante de energía, unos 380.000 kilovatios hora de energía. Si lo comparamos con el hidrógeno y nos vamos al caso más favorable de hoy por hoy, de encontrar un camión tube trailer que transporte 1.000 kilos de hidrógeno a 500 bares, por ahí, que cada vez vamos a ir encontrando más esta opción, teniendo en cuenta esta capacidad calorífica, pues estaremos llevando unos 33.300 kilovatios hora, siempre y cuando luego podamos vaciar completamente esa cisterna o ese camión tube trailer, que normalmente no se da. Entonces estamos viendo que un camión de gasolina equivale a 12 camiones de hidrógeno, de gas. Si nos vamos a líquido, la cosa mejora un poco. En el caso del estado de líquido del hidrógeno, pues te presenta en este caso un transporte de unos 4.000 kilos, que es lo que viene a caber en una cisterna de hidrógeno líquido, unos 133.200 kilovatios hora, que son unos 3 camiones de hidrógeno líquido frente a uno de gasolina. Evidentemente, con el problema de transformar ese hidrógeno gas en hidrógeno líquido y el coste eléctrico adicional y luego la falta de proveedores, porque criocompresores o compresores para hidrógeno, elementos criogénicos, no hay tantos proveedores y luego la capacidad y luego la problemática de mantener como tal el hidrógeno almacenado durante días, vamos a poner así, en nuestra posible instalación que después vamos a consumir. Ante todo este panorama, bajo mi punto de vista, creo que la tubería va a tener un gran protagonismo. Un gran protagonismo porque, y además, tenemos que buscar una alternativa a la red de gas existente. O sea, yo puedo tener la fabricación de mi hidrógeno en un punto concreto y yo debería tener la posibilidad de una manera más sencilla y menos costosa, de transportar ese hidrógeno hacia mi cliente o clientes o áreas de clientes de una manera un poco más optimizada. Porque si no, eso no va a tener éxito. Tenemos que pensar que dentro del hidrógeno hay muchos retos que resolver para que en los próximos años podamos verdaderamente ser una alternativa. Lo que vamos a ver hoy en esta presentación es una tubería que, perdóname que está en inglés la presentación, pero es una empresa americana la que hace este producto y que nuestra empresa Clantech ha firmado un convenio de colaboración para distribuir este producto y hacer instalaciones por toda Europa inicialmente. Y vamos a presentar un poco qué es esta tubería, en qué consiste y por qué es importante y cuál es su gran utilidad. Realmente la tubería en la que está basada, o sea, el plástico, el material en el que está basada esta tubería, sobre todo la tubería Carrier, que ahora veremos la diferencia entre la tubería Carrier, la portadora y la que le rodea, esa tubería ya lleva años utilizándose en el mundo del petróleo, en el mundo del oil and gas, transportando todo tipo de líquidos, gases derivados del petróleo y efluentes de todo tipo, aguas residuales, etc. De hecho, es una tubería que está ya certificada por ASME, certificada por la B31.12. Pero nos faltaba un paso más. Un paso más es cuánto de segura, cuánto de fiable, porque todos los materiales inevitablemente van a sufrir una difusión de hidrógeno, cuando hablamos de hidrógeno, a través de sus paredes. Las botellas de acero son estructuras cristalinas. Los polímeros plásticos son estructuras cristalinas macromoleculares. Existe un intersticio, un poro inevitable en esas estructuras por el cual el hidrógeno va a permear, va a salir desde el interior de una cavidad, desde el interior de un punto hacia afuera. Eso es inevitable. Entonces, en definitiva, lo que vamos a presentar en esta presentación de hoy es efectivamente este producto, este material lleva años utilizándose, es un material válido porque además está certificado, pero tal como lo ponemos en el campo y en la industria,
se puede utilizar o es necesario añadir algo más para darle seguridad y para evitar emisiones excesivas al ambiente de un hidrógeno que en exceso podría tener también efectos efectos invernadero, igual que el CO2, incluso más, parecido al metano? Pues por todo ello, H2 Clipper, que es la empresa que nos presenta este producto, ha hecho un estudio real en un cliente real, cuyo nombre de momento no podemos decir porque está protegido por las leyes de confidencialidad. Vamos a hablar de ese prototipo, vamos a hablar de en qué consiste este producto, vamos a hablar de los resultados de las pruebas reales que se han hecho en un cliente concreto y de esos resultados concluir el por qué es necesario hacer lo que esta empresa propone y, por tanto, es algo que ellos han patentado y lo venden como un producto ya final totalmente preparado para utilizarlo en nuestro sector. En definitiva, la tubería consta de varios elementos. Como veis, tiene una tubería interior que es la carrier, la que transporta, la que está en contacto directo con el gas, en este caso hidrógeno. Una tubería exterior, que es la de seguridad, y existe una entrada de un gas de inertización y de limpieza, por así decirlo, de rastre, perdón, de la posible cantidad de hidrógeno que trasvase desde la tubería interior de carrier, la tubería de portador, hacia la tubería exterior de seguridad. En esa fase, en ese punto intermedio, pues se propone utilizar un gas, un sweep gas, un gas de inertización que normalmente será nitrógeno, que permitirá diluir y además evitar que la concentración de hidrógeno pueda aumentar en un punto concreto. Y luego pues se añaden sensores para monitorizar continuamente durante 24 horas al día, 7 días a la semana, las posibles fugas que puedan existir entre esas dos tuberías. En este caso, en esta tubería externa metálica, es porque estamos vislumbrando pues utilizar una tubería ya existente, meternos dentro y utilizar ese derecho de paso o esa tubería ya existente para meter nuestra tubería. Daos cuenta que con muy poco diámetro, la cantidad de hidrógeno que podemos pasar por esa tubería va a ser muy grande. El hidrógeno es pequeño y esa es una de sus ventajas. Tiene el inconveniente de que se nos va a escapar de una manera más o menos clara por muchos puntos, pero también tiene la ventaja de que al ser pequeño y a ciertas presiones, pues un gran flujo podrá fluir a través de un diámetro mucho más pequeño que lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en gas natural. En definitiva, vemos aquí formas de instalación. En definitiva, lo que vemos es una tubería dentro de otra, una tubería de portador rodeada de una tubería de seguridad y intermedio tenemos el gas de inertización que hemos comentado. Se puede instalar en esta forma, se puede instalar, como veis aquí, utilizando tuberías que existen en el subsuelo o en algún lugar que ya no se utilizan. Y que, bueno, pues para evitar el derecho de paso, meto esta tubería dentro de la tubería vieja, existente, que ya no se usa o que puede utilizarse por otro fluido y no obstante se puede utilizar también para introducir esta tubería. Por lo tanto, es aprovechando los derechos de paso ya existentes en alguna tubería que ya exista y que ya incluso se puede estar utilizando, o incluso utilizar, si está en buen estado, la tubería existente como tubería de seguridad, como una tubería que rodea a la tubería que hace de transportadora y de contacto directo con el hidrógeno. La ventaja de utilizar este tipo de material es, pues esto, que no hay efectos en corrosión y de la fragilización habitual del hidrógeno con el acero. La fuga está contenida y está controlada, está monitorizada. El coste de instalación es bastante menor que el coste de instalación de una tubería de acero tradicional, al mismo tiempo que el tiempo que necesitamos para esa instalación es mucho menor. En los estudios de huella de carbono hemos observado y hemos analizado, y se tienen datos concretos, de que producir, transportar e instalar una tubería de acero emite al final en su ciclo de vida un 50% más de CO2 que una tubería de este tipo. Son tuberías que tienen
al menos 50 años de servicio certificado por ASME y codificado bajo la ASME B31.12 para su uso con hidrógeno gas en el caso de la tubería portadora, en el caso de la carrier, la tubería carrier que está interiormente utilizada para el transporte de hidrógeno. En definitiva, os comento que no es algo nuevo. La tubería carrier no es un producto que acaba de salir al mercado. Lleva centenares, no, pero decenas y decenas de años, desde hace muchísimos años utilizándose en la industria de oil and gas. Y es una tubería que lleva varias capas, una que le permite estar en contacto con el hidrógeno sin problemas de corrosión y de contaminación, y otras capas que le permite tener una mayor resistencia y poder aguantar presiones de hasta 2.500 PSI. En este caso, como os digo, estamos viendo en este estudio que se hizo pues hace nada, pues ha terminado el final report, ha sido en 8 de marzo del 2024, con lo cual es algo muy reciente. Es un estudio muy reciente hecho en un cliente muy concreto dentro de la industria de hidrógeno, que quería probar este producto porque lo quiere utilizar como forma de transporte. Pues, ¿qué digo yo? Pongo un sistema, un elemento, un centro de producción de hidrógeno en un punto determinado y quiero distribuir o llevar el consumo a 20 kilómetros. Bueno, pues quiero también saber si yo puedo aportar al cliente pues toda la solución completa, incluyendo la tubería. ¿Por qué no? Y no tener que depender de tuberías o de redes de tubería existentes o de derechos de paso que no sean los que yo pueda proporcionarme, o al contrario, aprovecharme de derechos de paso ya existentes. Entonces, empezó el estudio con los análisis de seguridad propios de este tipo de proyectos, se hizo un HAZOP, se empezó a fabricar en junio del 23 la tubería y empezaron a hacerse trabajos ya de campo, solo un mes después, prácticamente un mes y medio. Empezaron los test en octubre del 23 y un año y pico después, pues acabamos medio año después, se validó el producto y se hizo un informe, un reporte de aceptación, pues justamente en marzo del 2024. Como digo, la tubería de fibra de vidrio reforzada con polímero, la llamada FRP, se utilizó una tubería con conectores apropiados para unir tramos para trabajar a 93 bar. El suministrador es NOV, que es el fabricante de toda la vida de este tipo de producto. Insisto, para la tubería interior, para la tubería que es la tubería que lleva el hidrógeno directamente. Por fuera se hizo una tubería más grande y entre medios se puso hay una capa de lo que se llama el anillo, el volumen de anillo, pues de unos 418 litros en el tramo total de prueba que fue de unos 10 metros de longitud. Se hizo esta prueba y se observaron varios elementos. La prueba, bueno, deciros que en la cabecera de esta tubería hay una brida en donde se instalan todos los elementos de sensores, entrada de señales, entrada del gas de inertización, entrada del gas hidrógeno y de ahí, bueno, pues salen señales que llevamos luego a un PLC que controla y monitoriza cómo ha sido el comportamiento del hidrógeno desde dentro hacia afuera, desde fuera hacia adentro. Se han colocado sensores en diferentes posiciones de esta tubería, tanto en el interior de la tubería carrier como en el exterior, en la parte del anillo entre las dos tuberías, para ver cómo existe y si existe realmente una difusión de hidrógeno a lo largo del tiempo. En definitiva, insisto, no se trata de comprobar que el elemento del FRP es válido o no para llevar gas como hidrógeno, sino se trata de llevar más allá, ir a la seguridad y a la certeza de que esa tubería es necesario o no añadir algo más para que esa tubería sea segura, para que la infusión de hidrógeno se diluya y podamos emitir al mínimo a la atmósfera una concentración determinada de hidrógeno con el nitrógeno de sweep gas. Pues esto es un poco lo que queremos hacer en esta comprobación. Aquí vemos el detalle de la tubería.
esta tubería acabada se metió dentro de una tubería antigua de acero para facilitar luego su monitorización y conexión. Sin más, no es necesario que exista esa tubería. Se añadió un manifold. Este manifold lo que nos permite es interconectar todos los elementos, o sea, todos los gases de entrada, entrada-salida, entrada de nitrógeno, monitorizaciones, etcétera, todo para los sensores. Y el PLC de control. Es decir, lo que pretendemos es que este proceso sea luego trasladable a campo con un PLC de control, con un SCADA, con una que esté controlado a nivel de clima, con un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida para tener un servicio continuado sin interrupción alguna y con un control y una conexión remota sin cables de los elementos de medida, de sensores. Todo se traslada a una monitorización en un PLC, donde podemos ver exactamente todos los elementos que hay instalados en nuestra planta. Y a continuación, pues lo que hacemos es ver los datos que salen, ¿no? Aquí lo que hacemos es intentar hacer pruebas de las fugas controladas y calibradas. Queremos hacer una calibración de fuga para ver cuánto, cuantificar, no solamente determinar si existe o no, pero también cuantificar. Entonces se hace una calibración, tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Entonces se hicieron inyecciones por fuera e inyecciones por dentro. Entonces, en este caso se inyecta directamente cantidad desconocida de hidrógeno dentro del espacio anular, es decir, por fuera de la tubería interior y por dentro de la tubería que sirve de seguridad, la safety pipe. De esta manera, lo que queremos ver, añadiendo un sensor dentro de la tubería de FRP, dentro de la tubería que va a ser la portadora del gas, al inyectar en la parte anterior, justamente donde está el detector de hidrógeno, observamos que en pocas horas existe una subida en la detección de hidrógeno dentro de la tubería. Es decir, en el lado de anillo hacia adentro se observa una difusión de hidrógeno hacia el interior. Esto es inevitable, se ve como que en unas 5 horas empieza a bajar esa concentración y se mantiene estable en torno a 2.000 ppm en varios días de trabajo. Perdón. Entonces, en definitiva, corroboramos que existe difusión y una difusión concreta que en un momento dado, de fuera a adentro, no va a bajar por debajo de 2.000 ppm. Esto puede dar lugar a que en momentos puntuales la concentración, todos conocemos que entre el 4% y el 75% de mezcla de hidrógeno con el aire, podemos tener un problema en un momento dado de explosión o de incendio al haber una chispa. Con lo cual, esto nos lleva a la necesidad de pensar que es necesario ese gas de inertización que hemos comentado. En el caso de la derecha, lo que estáis viendo es hacer una inyección en el otro lado de la tubería. O sea, habiendo colocado el detector en la parte frontal de la tubería interna, pues, externa, inyectar por detrás, por la parte final, y observamos que en torno a 3 o 4 días alcanzamos un nivel de concentración parecido a la inyección que hicimos por la parte delantera. Esas 2.000 ppm, 2.000 y pico ppm, siguen manteniéndose a lo largo del tiempo. Pero claro, quizá el control más interesante es al contrario, porque lo que vamos a hacer normalmente es llevar el hidrógeno por la tubería de FRP, que es la tubería carrier, la tubería que nos lleva el hidrógeno. En este caso sí que se inyectó el hidrógeno a presión, porque en la anterior no, porque la tubería exterior no aguanta tanta presión, no necesitamos que aguante tanta presión. Y lo que queremos ver es cómo se comporta el hidrógeno y cómo es esa difusión, colocando ya el detector de fuga de hidrógeno en el anillo y inyectando ya el hidrógeno gaseoso a 93 bar dentro de la tubería de FRP, dentro de la tubería que es la carrier, la que lleva el hidrógeno. Como podéis observar, pues aquí se necesita en torno a 27 horas
para penetrar el hidrógeno desde la tubería interna a la externa, más o menos. Empezamos a ver que las primeras 16 horas, pues prácticamente se determina como que no hay nada, es cero. Pero a partir de entonces la presión fue subiendo constantemente a un ritmo acelerado en esta zona y ahí podemos ver cómo va creciendo la concentración en el anillo entre las dos tuberías. En los próximos 3 días se observa una acumulación determinada que puede llegar incluso a las 4.000 ppm. 4.000 ppm, pues ahí estamos empezando a estar en puntos muy críticos en donde ya podíamos llegar a ese 4% y eso no es admisible bajo ningún punto de vista. Evidentemente nos podíamos plantear, oye, pues no coloques la tubería de anillos, la tubería de seguridad. Pero claro, en esa forma no estaríamos diluyendo de alguna manera el hidrógeno que está saliendo de esa tubería, por un lado, emanando hidrógeno muy concentrado hacia la atmósfera con su efecto invernadero, pero por otro lado, lo que no podemos obviar es que si esa tubería está enterrada, pues puede provocar acumulaciones de hidrógeno en algún punto, aunque no haya esa tubería de seguridad, y ese punto, si no está controlado, pues puede llevarnos a problemas de seguridad, explosión y de ignición. Con lo cual, se determina con todos estos estudios y con esta observación que es necesario utilizar una tubería dentro de otra tubería con la inertización y el arrastre con el gas nitrógeno, en este caso, para poder obviar y evitar ningún problema de seguridad en la tubería. De esta forma, pues bueno, lo que se concluye, en cierto modo, es que las tuberías de FRP tendrán bajas tasas de fuga, realmente no son grandes tasas de fuga. Una tubería exterior de en torno a 12 pulgadas, que son unos 30 milímetros, la tasa de permeación de tubería llega a un nivel de concentración de hidrógeno que puede superar las 40.000 ppm en una semana, con lo cual, pues oye, esto hay que controlar. El límite que se fijó en el HAZOP que el cliente hizo en su instalación fue siempre del 50% del límite inferior del EDFL, de manera que este 50% se llega a superar en 3-4 días si no se utilizan purgas regulares. Por lo tanto, está claro que la contención y la purga de este hidrógeno con gas de barrido es absolutamente fundamental para dar seguridad. Estos elementos tecnológicos, estos conceptos son la base y la columna vertebral de la propiedad intelectual de la empresa H2 Clipper y el argumento de seguridad para entidades reguladoras, para inspectores y para los posibles usuarios de estas tecnologías. Como resultado de estos trabajos, pues surge un informe detallado que se puede compartir bajo firma de un convenio de confidencialidad, un NDA, para poder preservar esta documentación y sus resultados. Y bueno, pues es un poco, se comparten estos datos que os digo aquí con mucho mayor detalle y con mayor profusión. Como conclusiones de este test, pues deciros que una tubería FRP que funcione a unos 93 bar, unos 1350 PSIG, puede tener una fuga de entre 300 a 500 litros día por milla de tubería. Aunque parezca mucho, este ritmo, una tubería de 100 millas, hablamos de millas, los americanos usan las millas, pero bueno, son 160 kilómetros, poco más o menos, y 6 pulgadas de diámetro, que son unos 15 milímetros de diámetro, se pueden haber fugas de hasta 1.700 kilos año. Pero claro, el potencial de transporte de esta tubería es de 21 millones de kilos de año de hidrógeno. Por lo tanto, esto equivale a una pérdida del menos del 0,008% del potencial de transporte de esa tubería. Por tanto, este nivel de pérdida, pues a nivel económico, supone muy poco dinero. Aquí, como dice, ¿no? Si suponemos un valor de $8 el kilo, la pérdida por fuga son unos $14.000 anuales en comparación con los 168 millones de dólares que vas a vender a $8 el kilo si eres capaz de venderlo. Pero es verdad que representa un riesgo para la seguridad si no utilizamos esta tubería dentro de una tubería de seguridad con el concepto que H2 Clipper nos ha presentado en este estudio y que ha corroborado que es la mejor manera de utilizar
con el gas de inertización, en este caso, y lo más barato y más sencillo, que yo creo que es el nitrógeno, incluso colocando sistemas de producción de nitrógeno en línea. Y, por supuesto, lo que hemos comentado y lo que he comentado hasta ahora, que es la preocupación en el medio ambiente. No podemos tirar hidrógeno como tal sin diluir, porque tiene su efecto invernadero, y si no controlamos estas emanaciones, pues podemos tener problemas a nivel de medio ambiente. Y precisamente, ¿qué es lo que queremos evitar? Descarbonizar, sobre todo, es para evitar emisiones de CO2 y evitar, por tanto, efectos invernadero en nuestra atmósfera. Un aspecto interesante que creo que debo veros, que presentaros, es una comparativa de costes. Este análisis de costes me ha llegado hace muy poco. Realmente está bastante actualizado, es bastante real, en donde podemos comparar en la primera columna lo que cuesta habitualmente instalar 1 kilómetro de tubería de acero, en comparación con el coste de instalar una tubería de FR Pipe, la típica de fibra, más la tubería de seguridad. Pero si en el caso de que pudiéramos utilizar ya una tubería existente, obviando los derechos de paso, es los $52.000, bajan a $43.000 por los derechos de paso, de esa tubería, pues el coste por kilómetro baja bastante. Más aún si no utilizamos una tubería externa a la tubería FRP, utilizamos una tubería existente que esté en buen estado y que pueda servirnos de tubería de seguridad, pues más aún baja el coste por kilómetro de esta instalación. Este es un poco el concepto. Todos estos costes están asumiendo una tubería de 4 pulgadas que esté certificada para trabajar hasta 155 bar y que pueda transportar, pues aquí lo veis, 65 toneladas día de hidrógeno si son 40 kilómetros y así sucesivamente según va aumentando la distancia. En comparación con otro tipo de transportes, evidentemente, este tipo de tubería pues gana en cualquiera de las circunstancias. Porque bien sea por mucha longitud, mucha distancia o poca, el coste frente a la entrega como hidrógeno comprimido o hidrógeno gaseoso, el coste es mucho menor, muchísimo menor. Evidentemente puede ir subiendo conforme sube la distancia, pero en cualquier caso siempre está por debajo de gas comprimido o líquido. Se presenta en un continuo flujo, evidentemente, en la tubería anterior de 102 milímetros, 155 bar, pues en torno a 0,24 euros por kilo de hidrógeno transportado. Como resumen final a esta aproximación a este tipo de sistema de transporte, es interesante entender que podemos utilizar una línea de gas existente. Es decir, nos podemos meter dentro de la línea de gas natural existente, que tendrá muchísimo más diámetro que la tubería de hidrógeno. Se habla mucho del blending del gas natural. Bueno, pues habrá que plantearse si realmente es interesante, teniendo en cuenta que el gas natural va a perder capacidad calorífica, de que si luego queremos el hidrógeno en el punto final donde llega, pues lo que pretenderemos es separar el gas natural del hidrógeno con el coste adicional que suponga. Por lo tanto, pues es interesante y necesario analizar si realmente utilizar el blending o mezclar gas puede ser interesante o no, a nivel económico y a nivel de uso final práctico. De tal manera que utilizar una tubería existente como tubería de seguridad o no, es un poco una manera más sencilla, más clara de poder transportar hidrógeno utilizando derechos de paso y tuberías ya existentes. No quiero dejar de hablar, para terminar un poco mi presentación de esta tarde,
de otro tipo de transporte que H2 Clipper tiene diseñado, que es un dirigible. Es un tema muy interesante que quería comentaros. El dirigible es un sistema que combina los otros servicios que tiene H2 Clipper, que es, aparte de la tubería que hemos visto, el sistema depot para lo que es el llenado y producción de hidrógeno líquido, para luego trasvasarlo al AirShip, a lo que es el sistema de transporte aéreo de hidrógeno líquido. Este AirShip está diseñado por empresas del mundo aeronáutico, está totalmente preparado para construir, no se ha construido ninguno, la ingeniería está totalmente desarrollada y, bueno, los planes son empezar a fabricarlos cuanto antes, pensando mucho en Europa y pensando en los desplazamientos que podemos hacer entre, por ejemplo, España y el centro Europa o entre países árabes y Europa. El tiempo de transporte es muchísimo menor que cualquier buque. Las fugas prácticamente son muchísimo menores porque el tiempo de transporte son muchísimo menores. Ya daos cuenta que la velocidad del vehículo está entre 240 y 280 kilómetros por hora, evidentemente mucho mayor que cualquier buque, pensando en el transporte de hidrógeno líquido desde un punto de producción hacia un punto de consumo. Y los rangos, pues es que es capaz de moverse hasta 18.000 kilómetros. Es verdad que es un elemento bastante grande, son 305 metros de longitud con 61 metros de diámetro. Es un bicho importante, bastante grande. Lleva unos motores de propulsión que son la propulsión con pilas de combustible y utiliza el hidrógeno que puede emanar de la propia despresurización del hidrógeno líquido. Este es un poco el concepto, como podéis ver. El punto de repostaje y de acumulación de almacenamiento para el transporte está aquí. Cuando llega al punto final, conecta con una tubería especial y baja, lleva todo el hidrógeno al punto de consumo. La idea es poder transportar de forma rápida y sencilla hidrógeno líquido por su mayor densidad energética entre las grandes producciones que se están planteando. Evidentemente, la península ibérica, sobre todo el sur, con el coste bajo del hidrógeno por la energía renovable, pues nos puede permitir tener una ruta sencilla, rápida y en menos de 10 o 12 horas poner un contenedor de este tipo, que deciros que tiene 1,5 veces lo que un buque normal que se está planteando por mar de capacidad. O sea, un buque y medio es lo mismo que puede llevar este vehículo aerotransportado y en 10 o 12 horas poner ese buque y medio sin apenas fugas, porque no da tiempo, entre la península ibérica y el centro de Europa. Evidentemente, es tal la capacidad de rango de autonomía como de velocidad y de capacidad que se puede plantear el transporte desde Emiratos, Arabia Saudí, hacia Europa. Daos cuenta que en los objetivos de Europa de consumir 100 millones de toneladas, pues está al menos el 50% importado. En fin, aquí ya han analizado desde H2 Clipper varias rutas con sus capacidades y un poco viendo los costes finales, ¿no? De hecho, los costes los comparan, si queréis alguno llegar a un detalle más concreto, hay comparación entre el H2 Clipper y otro tipo de barcos y de transporte de amoníaco. Frente al transporte de amoníaco, que tanto se habla, el coste es mucho menor. No así frente al barco en total, pero sí en cuanto a kilo, dado que el tiempo va a perjudicar y el boil off, la pérdida que se va a producir, lleva a que el kilo final transportado es algo mayor que en el caso del airship, de lo que es el dirigible, ¿no? Bueno, esta es una imagen virtual, evidentemente, del hangar. Sería un hangar importante, con espacio para el aterrizaje, no muy grande frente a este dispositivo, porque realmente tanto el aterrizaje como el despegue es de forma vertical. Y sin más, pues nada más que daros las gracias. Hasta aquí llegó mi presentación
Y bueno, espero que os haya gustado, os haya interesado y estoy a vuestra disposición para resolver alguna pregunta que podamos resolver y si no, pues la resolvemos pues vía las preguntas que dejéis en el chat y las podamos contestar en los próximos días. Muchas gracias. Buenas, Paco, muchas gracias. Mira, tenemos un montón de preguntas en el chat. No sé si las puedes ver. Voy a verlo. Voy a abrir el chat. Vale. Voy a empezar desde arriba. No sé, bueno, si hay saludos. Vale. ¿Qué tipo de analizadores utilizan para la detección de fugas de hidrógeno mezclado en el gas de blanketing? Entiendo que son detectores catalíticos, ¿no? Si no recuerdo mal, porque es una zona confinada y ese es el tipo de detectores que se suele utilizar. Cuando se habla de fugas externas es cuando se utilizan más detectores ultrasónicos. ¿Esta disposición busca la presencia nula de hidrógeno fuera de tubería externa de seguridad? No. No es nula, pero está diluida. De manera que nunca vamos a superar el 50% del LFL. Es decir, nunca vamos a tener un problema de seguridad del posible gas que pueda salir por la pared. Porque normalmente el gas mezclado con hidrógeno lo que se arrastra es por los puntos de conexión que están determinados y que están totalmente definidos en el trayecto y en el trazado de la tubería. Esta es una pregunta que me hacía David Cabezuelo. Nico González Pinto, ¿cuál es su comportamiento en el mar? No tengo ni idea. Yo creo que no se ha probado, Nico. Lo siento, pero entiendo que no debería haber problema, pero es algo que me dejo en la retaguardia para preguntarlo y comentarlo. En el mar, comportamiento. Interesante. Y esto lo hace Nico González. Nico González Pinto. Me habla SPAC21 Speedfly, no sé quién es, perdonadme. ¿Qué presión del hidrógeno y longitud de tubería? Bueno, la longitud de tubería no hay límites. Se puede poner en la longitud que uno quiera, la que necesites. Kilómetros y kilómetros. Se está planteando un proyecto en California de distribuir desde uno o varios puntos de producción distribuidos por toda la costa pacífica, lo que es la costa californiana, una red de tubería por toda la costa. Son varios miles de kilómetros. Y la presión habitualmente es menos de 150 bar. El trabajo normal pues, puede estar en torno a 110, 120 bares y cuando llega a punto de consumo te puede llegar con alguna pérdida de carga en torno a los 90, 100 bares, que los que diseñamos también hidrogeneras, pues nos viene fantástico porque prácticamente de la tubería lo puedes llevar al vehículo con un buen compresor y te eliminas una gran cantidad de elementos dentro de la hidrogenera, espectacular, y haces una hidrogenera más segura, más compacta, más sencilla, y mientras llegue hidrógeno por la tubería, puedes estar repostando sin parar todos los vehículos que entren por la puerta, que de eso se trata, ¿no? Se trata de hacer negocio de toda esta historia. Un negocio, además, lo más rentable posible y lo más fiable y disponible. Antonio Ballarín me pregunta que cómo se sueldan las diferentes capas. Si me dices las diferentes capas de la tubería, no te lo sé decir. No entro yo, no he sabido nunca cómo se fabrica la FRP. Pero lo puedo preguntar. Lo puedo preguntar. Y no sé, Rafa, ¿tú sabes si estas preguntas quedan aquí escritas y monitorizadas? Sí, quedan registradas. Sí, Te yo digo luego por te estar paso copiando y perdiendo el tiempo y poder Sí, responder el máximo número de preguntas. Yo esto te lo paso, esto queda registrado luego en un formulario. Caballero, ¿qué longitud más? Bueno, lo he dicho, kilómetros. No hay una limitación en cuanto a el kilometraje. Lo que sí que es verdad que cuanto más kilómetros, mayor pérdida de carga y habrá que plantearse aumentar la dimensión del diámetro. Que hay varias posibilidades. Hoy por hoy, la máxima que tenemos disponible en mercado son 6 pulgadas, pero se puede hacer de mayores dimensiones en diámetro. Daos cuenta que 6 pulgadas a en torno a 103 bares, en los cálculos que hicimos hace poco, podemos transportar más de 7.000 kilos hora de hidrógeno, que no es baladí. ¿Vale?
¿Qué tipo de conexiones? Las conexiones típicas de este tipo de materiales son unas conexiones de presión, parecido a férrula contra férrula de las tuberías de presión que se utilizan en tubing. Es algo parecido, pero es específico para este sector. Tampoco te sé decir exactamente el detalle, pero también te podemos mandar algún tipo de información a ese respecto. La segunda tubería, ¿cómo se opera y si existe un flujo a presión constante? Normalmente lo que se tiene es, siempre está llena y presurizada de nitrógeno. Habitualmente es así. Pero si se observa en un tramo determinado que existe una elevación de concentración de hidrógeno, lo que se hace es arrastrar y purgar. Si se ve que sigue aumentando esta concentración de hidrógeno, es un síntoma de que la tubería puede estar deteriorada, puede estar envejecida. Entonces, se procede a aislar ese tramo y cambiarlo y repararlo. O sea, ese es un poco el concepto en el que se trabaja. ¿Por qué la entrada es en acero inoxidable con tubo de instrumentación en acero? Así se ha hecho en la prueba. Entiendo que sea también así en las instalaciones totalmente estables, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Realmente yo creo que es un poco por facilitar la entrada y salida y con la conexión al panel de control que os he enseñado en una de las fotocopias, las diapositivas, en el que se ve todo lo que es el manifold de válvulas. Pero no tengo claro el por qué. Realmente yo creo que es la mejor manera de interconectarse a la brida de conexión directa de la tubería y la manera más sencilla y directa con mayor seguridad. El gas de ionización suele ser nitrógeno. Y dentro de la brida que anteriormente comentaba la persona anterior, pues lo que se hace es contemplar una instalación, una entrada y contemplar kilómetros más allá una salida, para que de esa manera, si es necesario, abrir automáticamente válvula para venteo o mantenerla cerrada si no aumenta la concentración de hidrógeno dentro de ese anillo entre las dos tuberías. Sí, ¿es inevitable la fuga en la tubería transportadora? Sí, es inevitable. Yo he visto varias tuberías diferentes. Tuberías de acero, las tuberías de acero también tienen fugas. Es decir, no es perceptible, quizá tenga algo menos de fuga, pero todo elemento y todo material con hidrógeno a alta presión va a tener fuga. Y en el caso del acero, además, tiene la fragilización, que es difícil de controlar. Si tuviéramos una tubería dentro de una tubería de acero, podríamos medir esa fragilización, porque podríamos medir si en un momento dado aumenta la concentración que fuga por las paredes de esa tubería. No se contempla ese hecho porque no se ha probado y porque puede ser caro, puede ser costoso y puede ser difícil la instalación de este tipo de soluciones en una instalación determinada. Pero aquí sí que se ha resuelto. Entonces, la fuga del hidrógeno, siendo una molécula tan pequeña, es inevitable en cualquier material. En unos más, en otros menos. Lo importante, bajo nuestro punto de vista, es tenerla controlada y saber hasta dónde podemos llegar, que es nunca sobrepasar el 50% de ese 4% del mínimo de hidrógeno en la atmósfera de aire que puede provocar un problema de explosión o de deflagración, y eso es lo que siempre estamos controlando. ¿Está regulada y es viable la instalación en España de esta tubería en tuberías ya existentes? Pues no lo sé. No, realmente regulada como que yo pueda instalar esta tubería reguladamente, no lo sé. No creo que sea un hecho interesante o importante, siempre y cuando esté regulada y esté certificada para poder utilizarla con este material, que es la B31.12, que desde el punto de vista de ingeniería, lo que tenemos que tener es la seguridad de que es el material, las uniones. Se han hecho pruebas de fatiga, de explosión, para saber cómo se comporta, y por esas pruebas que hace ASME, pues llega a la conclusión de que la tubería tiene una vida de hasta 50 años. Si no, sería imposible determinar cómo utilizarlo, si es posible utilizarlo y los años de durabilidad que va a tener. Realmente es un tema a analizar porque que yo he hecho una tubería por un terreno o por un lugar determinado, pues supongo que tendrá que ver con las autorizaciones de los ayuntamientos que corresponda y que nos dejen pasar propiedades privadas o no a través de su territorio una tubería, que realmente es muy fina, o que el usuario de una tubería existente
o nos deje meter dentro de su tubería esta nueva tubería. Es un poco el concepto. No sé exactamente, o sea, no me consta que esté regulado en España como tal el poder y cómo poder instalar esta tubería en España. Pero evidentemente hay que plantearlo, hay que empezar a pensar que es posible utilizarla, porque técnicamente es posible y habrá que pensar de qué manera poder hacerlo. Ángel Bravo pregunta, ¿qué tipo de sellante se emplea en las bridas? No lo sé. Francamente no lo sé. Es algo que te podemos añadir. Creo que no se utiliza ningún sellante. Ya te digo que es uniones por presión. Pero lo vamos a asegurar. Víctor Franco, en el caso de rotura de la tubería estando presurizada con hidrógeno, ¿cómo gestiona la fuga? Bien, la fuga efectivamente existe en venteos intermedios, existe enclavamientos de corte, efectivamente, cada cierto número de kilómetros, y existen estos sensores que miden la concentración de hidrógeno en el anillo entre la tubería de seguridad y la tubería interna, que es la tubería carrier. La fuga normalmente la fuga no es espontánea, normalmente, no podemos decir 100% que la fuga puede ser que crezca de forma gradual, porque abre un poro, porque hay una mala construcción de la tubería, y entonces eso es lo que, para eso tenemos también la seguridad de los detectores y de la inertización de ese gas, en este caso nitrógeno, que en el caso de que ocurra tenemos la posibilidad de abrir un penteo e inertizar y diluir esa posible fuga y de esa forma, además, detectar, como está monitorizada con la escala que hemos visto antes, podemos determinar en qué punto está ese problema y resolverlo, bien sea porque reparamos esa tubería o bien sea porque sustituimos ese tramo por un tramo nuevo. En cuanto al coste por metro, bueno, os he presentado una slide sobre el coste comparado con el acero. Gracias. SPAT 21, no sé quién eres, pero bueno, ya luego si acaso te presentas. Marta Ranz me pregunta qué caudal de nitrógeno se requiere para el barrido. Normalmente muy poco, porque realmente no hay que estar barriendo continuamente. Lo que hacemos es inertizar los tramos y dejarlos presurizados. Si normalmente con 5, 6, 7 bares de presión, no más, no es necesario mucho más, porque daos cuenta que la tubería exterior no está preparada para aguantar tanta presión. La interior sí. Y de esa manera, además, aseguramos que si fluye algo, fluye de dentro hacia afuera. Entonces, normalmente, con 100 kilos de hidrógeno podemos inertizar varios kilómetros de tubería. Y no es necesario inyectar y inertizar, o sea, inyectar y barrer con nitrógeno, salvo que detectemos alguna fuga y por entrada y salida de válvulas que de forma remota podemos controlar, poder diluir y eliminar esa fuga. Con mayor contenido de níquel que de... No entiendo esta pregunta. Lo del níquel 316 estándar, entiendo que sea con respecto a la pregunta anterior. No entiendo esta pregunta. Antonio Ballarín, ¿a qué presión se fuga el hidrógeno en la tubería interior? Pues muy baja. No llegamos a grandes presiones, las cuales también están monitorizadas. No sé si lo he dicho o no, pero no solamente monitorizamos la concentración de hidrógeno, como monitorizamos también la presión y efectivamente el aumento de presión pues puede servirnos de orientación de una determinada deterioro de la tubería interior. ¿A qué presión se queda la tubería entre las dos tuberías? Pues esto, no más de 6 o 7 bares. Marta Ranz, en la comparación de coste mostrada, está considerando el coste del nitrógeno, Marta. ¿Puede circular la red de gas natural por la tubería? Entiendo que esta pregunta de Isma Univergy es si yo puedo meter dentro de una tubería de gas natural, fluyendo gas natural, esta tubería dentro. La respuesta es que sí. Yo puedo meter dentro de una tubería de 40 pulgadas, esta tubería de 6 pulgadas, por fuera va su gas natural, por dentro va el hidrógeno, en ningún caso se mezcla, existe... Y, por supuesto, el anillo de inertización entre la tubería interior del hidrógeno y la exterior de seguridad. Y si existe algún problema, existe el mismo venteo, los mismos puntos de conexión, etcétera. ¿Y se podría instalar el FDP dentro de la tubería de gas natural progresando el mismo? Sí, bueno, es lo que estamos viendo, según nos preguntaba Víctor. Soledad, ¿existen casos de experiencia de uso de este tipo de tuberías?
solamente este, en realidad, solamente este que os he presentado hoy, que es el punto final de probar lo que realmente queríamos hacer, que es probar la tubería en un caso real. No solamente determinar un producto para la venta, sino también tener claro que este sistema funciona y que un cliente concreto, cuyo nombre no puedo comentar, está ahí, ¿no? Lo ha probado. Y no sé si me queda alguna cosa más. Antonio Marín nos dice que cómo se introduce dentro del gas en funcionamiento. No lo sé, no lo sé. Esto es algo que podemos determinar y podemos contestaros más adelante. La legalización, según nos pregunta Ángel Casas, pues es un tema interesante. Tenemos que ir al Ministerio de Industria. Se está trabajando ya en este asunto. ¿Aceptará el sistema? Sí, se aceptará, porque francamente es un sistema que ya está homologado por ASME y al igual que la tubería de 316, cuando nosotros hacemos un análisis de una instalación de hidrógeno para este tipo de instalaciones que tenemos ahora, nuestra norma de referencia es la B31.12, porque a nivel de ISO o a nivel de CEN no tenemos nada, con lo cual al final vamos a la ASME 8, a la B31.12, que es la que nos permite corroborar que este producto y a estas presiones está completamente homologado. Son las 6:02. Entiendo que quedan algunas preguntas. No sé si no me va a dar tiempo a contestaros a todas. Rafa, por favor, toma nota de estas preguntas y ya iremos contestándolas. Solamente para terminar, agradeceros, por supuesto, vuestro tiempo y atención. Pero sí quisiera presentaros a Jerry. Jerry Brown is in the other coast of the Atlantic. Jerry, do you want to say something? Jerry is the manager of H2 Clipper in Europe, and now he's in New York. Jerry? No tengo nada que añadir a la presentación de José. Okay, Jerry, thank you very much. And enjoy your stay in New York. Okay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Ha sido un placer. Y nos vemos. Jerry. Bueno. Bueno, decir que compartiremos la presentación. Eso es. Y nada, muchas gracias por asistir. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.